Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro rincón informativo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante, el cual es el desarrollo de la conciencia moral. Esta exposición está a cargo de Judy Laura Castillo y quien les habla, Jessica Verania. Decidimos fundamentar o sustentar nuestra investigación en dos lecturas, la moralidad y el desarrollo psicológico, capítulo 41 del libro Compendio de Ética. También utilizamos el libro Ética del Cuidado y de Carol Gilligan, una crítica del desarrollo moral de Colbert. Ahora bien, pasemos al análisis de la primera lectura. Vamos a dar inicio con la siguiente interrogante. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es la facultad que tiene el ser humano para emitir juicios de valor ético sobre lo correcto o incorrecto de los actos, guiándose de esto para hacerlos o no. Es decir, cuando hablamos de conciencia moral, hacemos referencia a nuestra capacidad para reconocer la diferencia entre el bien y el mal, es decir, hacer lo bueno o hacer lo malo, y actuar en conforme a lo que creemos correcto. Es decir, cuando hablamos de conciencia moral, hablamos de la capacidad de establecer los juicios de la razón. Ahora, pasemos a analizar la lectura. La primera lectura, vemos que el autor que habla en esta es Norbert Colbert. Este autor fue un profesor y psicólogo norteamericano cuyas investigaciones sobre el desarrollo cognitivo del humano y su relación con la ética cambiaron profundamente la perspectiva sobre la moralidad y las relaciones sociales. Hay que destacar que Colbert fundamentó sus estudios en la teoría de Piaget, es decir, sabemos que Piaget nos dice que el desarrollo cognitivo del ser humano se da mediante etapas. Colbert, al igual que Piaget, dice que el desarrollo moral de las personas se da mediante etapas. Piaget establece 4 etapas, pero Colbert nos dice que existen 3 niveles que se subdividen en 6 etapas en total. Cada uno de esos niveles arrastra 2 etapas, haciendo un total de 6. Colbert fundamentó sus estudios en realizar el test de Loeber-Colbert, que este nos dice. ¿En qué consiste en este? En aplicarle una prueba donde se les presenta varios dilemas a determinadas personas de distintas edades. Hay que destacar que Colbert realizó sus estudios con personas de diferentes edades, es decir, con niños, adolescentes y con adultos. Colbert nos dice que según la respuesta que estas personas nos den a los diferentes dilemas, vamos a identificar en qué etapa se encuentra dicha persona. Es decir, según la respuesta que nos den, vamos a decir en qué etapa, según Colbert, se encuentra esa persona. Uno de los dilemas planteados por Colbert, y lo más famoso, es el dilema de Heinz. El dilema de Heinz consiste en lo siguiente. En Europa, una mujer estaba a punto de morir de un extraño cáncer. Había un medicamento que los médicos creyeron que le salvaría la vida. Una fórmula de radio que un farmacéutico de la misma ciudad había descubierto recientemente. El farmacéutico cobraba una X cantidad de dinero por el coste de este medicamento. ¿Qué pasa? Que el marido
de Heinz no podía costear la cantidad que el farmacéutico pedía, porque estaba sobre encima de lo que se estimaba que iba a costar el medicamento, es decir, costaba el doble de lo que se pensaba que iba a costar. Este hombre acudió al farmacéutico pidiéndole que le decirlo de un modo, fiarle o que le supliera el medicamento a su esposa y que ese se comprometió a pagarlo. El farmacéutico no accedió a esta propuesta del esposo, lo que dio por resultado que el esposo decidiera entrarse a la farmacia a robarse el medicamento. Ahora bien, esta es la pregunta que realiza Colbert. ¿Tenía el marido que haber hecho eso? ¿Por qué? Es decir, Colbert, guiándose las diferentes respuestas que le dieron las personas que se le realizó este test, pudo determinar en qué etapa se encontraba esta. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son estas etapas? Bueno, estas etapas son las siguientes. Primero tenemos los niveles y después vienen las etapas. El primer nivel se llama el nivel preconvencional, que marca la etapa obediencia y castigo, y también el individualismo o intercambio. Luego nos encontramos con el nivel convencional, que está subdividido en la etapa relaciones interpersonales y orden social. También nos encontramos con el nivel postconvencional, que marca las etapas control social y principios universales. Ahora, ¿en qué consisten cada una de esas etapas? Estas etapas consisten en los siguientes puntos. Primera, la obediencia y el castigo nos dice que solo se piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, es decir, en esta primera etapa se piensa en las consecuencias, es decir, cuando yo realizo una acción, ¿me van a castigar o no? No la voy a realizar por miedo a que me castiguen. En la segunda etapa, donde se habla de individualismo o intercambio, hace referencia que se empieza a pensar más allá del individuo, pero que se deja, o sea, no se deja un poquito de lado lo que es el egocentrismo, o sea, que sigue presente. Los individuos comienzan a pensar un poco más en una tercera persona, pero sin dejar de lado totalmente lo que es el egocentrismo. En la tercera etapa tenemos las relaciones interpersonales. Esta hace referencia a que las acciones buenas están determinadas como repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Es decir, que las buenas acciones se van a determinar como repercuten en una interacción con un tercero, o sea, con la sociedad. En la cuarta etapa tenemos la orden social, que esta nos dice, el orden social, perdón, que el bien consiste en cumplir las normas y el mal consiste en no cumplirlas. Es decir, el orden social hace mucho hincapié en lo que es las leyes y los deberes, cumplirlos, ponerlos en práctica. Tenemos una quinta etapa que nos dice o se llama contrato social. Esta hace referencia que se piensa que el modo en el que la sociedad puede afectar a la capacidad de vida de las personas, es decir, cómo la sociedad influye en mí. En esto hace hincapié el contrato social. Por último, pero no menos importante, tenemos los principios universales. Estos nos dicen que los principios universales hay que tomar muy en cuenta lo que son los principios morales universales, es decir, se debe tomar en consideración lo que piensan los demás. En esta última etapa, Colbert hace mucho hincapié y agrega un término bastante interesante, el cual es la reversibilidad. Pero, ¿qué entendemos por reversibilidad?
Colbert nos dice que la reversibilidad es la capacidad cognitiva que tiene el ser humano de colocarse imaginativamente en la posición de los demás. Es decir, cómo yo me coloco en la posición de los demás ante una determinada situación. Y esto hace referencia al dilema de Heinz. Si podemos ver, muchos se preguntarán, ¿y en qué etapa se encuentra el esposo de Heinz? Podríamos decir que este dilema se puede ejemplificar en la etapa de los principios universales. ¿Por qué en la etapa de los principios universales? Porque si tomamos en cuenta que el farmacéutico debió ponerse en la posición del esposo de la mujer con cáncer, es decir, no vamos a tomar una decisión por nuestro propio criterio, o sea, el individualismo, no. Vamos por una decisión, es decir, que el farmacéutico ante esta situación, si se hubiese mostrado en una postura de reversibilidad, es decir, de pensar en la situación del otro, quizás la acción del marido no hubiese sido esta. También hay que tomar en cuenta que Colbert nos dice que una persona reversible no es una persona egocéntrica, es decir, que no piensa en él solamente. También tenemos que destacar que Colbert dice que las personas pasamos cada uno por las diferentes etapas que éste ha enmarcado, pero haciendo énfasis que no todas las personas alcanzamos las últimas etapas del desarrollo moral, es decir, cada persona va a pasar por las diferentes etapas, por la primera, por la segunda, por la tercera o por la cuarta etapa, pero no todas van a alcanzar la sexta etapa, es decir, las etapas superiores. Puede ser que una persona se quede en la cuarta etapa o en la quinta. También hay que hacer énfasis que para una persona alcanzar una tercera etapa, tiene que pasar por la primera, por la segunda, hasta llegar a la tercera, sin saltar ninguna de estas, porque al igual que Piaget, decía que estas se desarrollan en secuencias, es decir, que una guía a la otra. No va a ser que voy a alcanzar la tercera etapa sin antes haber pasado por las etapas anteriores. Bueno, esto es prácticamente lo que nos dice la teoría de Colbert. También puntualiza que una persona que desarrolla el desarrollo moral, primero tiene que desarrollar el desarrollo psicológico, es decir, porque esos dos desarrollos van de la mano, tienen que desarrollarlo ambos. Y esto es prácticamente lo que nos dice la primera lectura, donde se fundamenta la teoría de Colbert. Ahora vamos a pasar a analizar la segunda lectura por parte de nuestra compañera Judith Laura. Muy bien, mi querida compañera, luego de haber abordado esos puntos tan importantes acerca del estudio y las aportaciones de Colbert, además de las etapas que él afirma que existen, 6 etapas, incluyendo 3 niveles, cada uno de estos niveles divididos en 2 estadios o 2 etapas, y algunas informaciones importantes acerca del desarrollo moral según Colbert. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a pasar a la ética del cuidado y Carol Gilligan, una crítica a la teoría del desarrollo moral de Colbert para la definición de un nivel moral postconvencional contextualista. En este artículo abordamos el debate feminista suscitado en torno a la obra de Colbert, ya que dicho debate conforma uno de los ejes centrales de la crítica feminista contemporánea a la teoría moral universalista, ya que hemos observado pues la teoría del desarrollo moral de Colbert adentrándonos en los niveles morales preconvencional, convencional y postconvencional
con el objetivo de discernir si esta explicación evolutiva de la moralidad humana adquiere un carácter universal o si por el contrario se refiere a las estructuras morales de un grupo humano concreto. Nos introduciremos ahora en la crítica de Hilligan hacia dichos niveles morales, haciendo hincapié en la necesidad de incorporar las particularidades contextuales en la noción de razonamiento moral para definir un nivel postconvencional contextualista, que nos permita confrontar las nociones de ética de la justicia y ética del cuidado. Vamos a ver quién estaba del lado de la ética de la justicia y quién estaba del lado de la ética del cuidado. En definitiva, el interés que nos mueve al estudio de dicha problemática reside en la capacidad que tuvo Hilligan de destacar dentro del mundo de la teoría moral el hecho de que cuando la visión y experiencia de las mujeres se incorpora en cualquier ámbito, los significados que parecen inmutables se tornan difusos. La clave de la teoría del desarrollo moral no recae en la sustancia de las normas morales, sino en la definición de estructuras mentales de razonamiento que serían comunes a todos los seres humanos. Mi compañera anteriormente explicaba que Colbert toma como punto de partida la idea piagetiana en su noción más general de la teoría del desarrollo cognitivo. Dicha teoría sostiene que el desarrollo de la inteligencia humana se da en 4 etapas sucesivas que todos y todas los niños y niñas pasan en el mismo orden. La etapa de Piaget ya la conocemos en cerebromotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Entonces, Colbert afirma que el desarrollo moral de los seres humanos avanza en paralelo al cognitivo. Bajo esta concepción, el mismo estaría dividido en estadios que se alcanzan a medida que madura la persona. En esta línea, los 4 estadios de crecimiento piagetiano, de los cuales parte Colbert, bueno, ya lo mencionamos, entonces vamos a puntualizar este punto. Uno de los problemas más discutidos en la obra de Colbert, su pretensión de universalidad, que deja de lado las diferencias sociales, culturales, de género, etcétera, que se dan entre las personas. Si nos paramos a analizar el hecho de que las personas que participaron en los estudios de Colbert eran hombres blancos y norteamericanos, nos podemos preguntar, ¿varían las estructuras de razonamiento moral según género, etnia, nación? Los discípulos de este autor e incluso el mismo Colbert plantean cuestiones similares, realizando estudios en diversas partes del mundo con el objeto de constatar la universalidad de las estructuras definidas. Ahora bien, ¿quién era Carol Hilligan? Hilligan es la encargada de realizar una crítica feminista de la teoría del desarrollo moral de Colbert. Su trabajo resulta clave para la filosofía feminista contemporánea, ya que ha marcado un punto de inflexión en la forma de abordar la moral. Carol Hilligan era una discípula de Colbert. Ella observó algunas deficiencias o críticas que realizó a los estudios de Colbert y marcó también su punto de vista. La moralidad por parte de muchos y muchas autores y autoras es que para Hilligan las mujeres no son menos maduras moralmente que los hombres, simplemente tienen una voz diferente y dicha voz debe de ser escuchada. La importancia de las ideas de Hilligan en el marco de la filosofía feminista resulta vital, ya que fue dicha autora quien marcó el inicio del debate contemporáneo sobre mujeres y teoría moral. Vamos a ver algunas críticas principales o deficiencias que Carol observó en los estudios de Colbert. Colbert usaba dilemas morales hipotéticos que podrían estar cegados en su planteamiento y provocar desviaciones en las respuestas de los sujetos. Hilligan planteó que el problema fundamental de los estudios de Colbert fue la limitación a los sujetos masculinos, la cual introdujo una desviación de los resultados motivada por la distinta educación vital y moral que recibimos los hombres y mujeres en la sociedad. En la escala final del desarrollo moral de Colbert, las mujeres alcanzaban resultados inferiores a los hombres. Es decir, que a la hora de poner en práctica el test de Colbert en sus propias investigaciones, la autora, Carol, observó que las mujeres obtenían una puntuación muy por debajo de los hombres y no solían llegar al nivel moral
que final había caracterizado el mismo autor y que se supone que era de corte superior. En un primer momento, dicha evidencia fue interpretada por Colbert como una incapacidad de la mujer para emitir juicios morales superiores, provocada por su emplazamiento en la sociedad, referido al espacio privado doméstico donde se desarrollan los temas del cuidado, afecto y responsabilidad, que estos son puntos importantes de la ética del cuidado que veremos más adelante. Así pues, volviendo a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, se podría entender que las mujeres se hallaban en una especie de inmadurez moral fruto de su experiencia en el ámbito privado. Gilligan mostró que en los estudios de Colbert no se tenían en cuenta las estructuras sociales de exclusión sexo-género, ni el hecho de que las experiencias concretas de los sujetos condicionan los modos que tienen de desarrollar sus razonamientos morales. Gilligan pone en entredicho la justicia universalista contemporánea basada en un modelo de ciudadanía construido a través de lo común y dejando de lado las diferencias, priorizando pues una moralidad sobre otra y a un grupo humano sobre el otro, hombres por encima de mujeres, esfera pública por encima de esfera privada, justicia y deber sobre cuidado y responsabilidad. Gilligan se afanó en mostrar que no existe un modo único de entender la moralidad, sino que los caminos divergentes de desarrollo moral que siguen chicos y chicas en términos de diferencia de experiencia, realidad o realidad vivida, marcan diferentes modos de desarrollar la moral. La crítica de Gilligan hacia la obra de Colbert se centra en señalar que dicha teoría es válida solo para medir un aspecto de la orientación moral focalizado en la justicia y los derechos, dejando de lado las cuestiones particulares o de vida buena. Sin embargo, al contrario de afirmar la existencia de una moralidad propia de las mujeres, su crítica muestra que otros caminos de desarrollo moral son posibles. Por tanto, Gilligan trata de expandir el ámbito de la moralidad proponiendo la noción de ética del cuidado y sentando las bases para su posterior diálogo y complementación con la ética de la justicia. La noción de ética de la justicia sobre la que se sustenta la teoría del desarrollo moral de Colbert no se remite directamente a dicha separación de los espacios y al universalismo normativo de corte deontológico, más allá de la pretendida imparcialidad que se supone debe vertebrar las normas de justicia universales. Gilligan nos permite dudar acerca de la verdadera justicia que existe tras una resolución imparcial de los dilemas morales y abre la puerta para pensar una moral de la responsabilidad y el cuidado enmarcada en el seno de una red de relaciones donde las particularidades, entendidas como diferentes transiciones y experiencias de vida, son necesarias para llegar a juicios morales justos. Por tanto, la crítica de Gilligan nos permite desvelar las insuficiencias de la ética de la justicia con la intención de repensar una ética del cuidado que tenga en cuenta las experiencias de las mujeres, eso sí, abriendo la posibilidad de establecer un diálogo entre justicia y cuidado que permita integrar ambas éticas. O sea, que haya un balance entre estas dos éticas, la ética de la justicia y la ética del cuidado. Ahora bien, perspectiva de razonamiento moral de justicia y moral de cuidado. La ética de la justicia está centrada en los derechos, la igualdad y basada en el acuerdo o contrato social. Gilligan, para la incorporación de la experiencia femenina en la teoría moral, propuso una ética del cuidado para poner énfasis en las cuestiones de afecto y cuidado entre los seres humanos, en compenetración con la ética de la justicia heredera de las teorías clásicas. La ética del cuidado servirá para no excluir a ninguna persona del proceso de desarrollo moral. Un concepto central de la ética del cuidado es el de responsabilidad, y su punto de partida se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones. Ese es el punto principal de la ética del cuidado, que se trata de una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y donde surgen un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás. Si vemos una necesidad, nos sentimos obligados a procurar que ésta se resuelva.
La crítica de Hillegan nos permite desvelar las insuficiencias de la ética de la justicia. Por otro lado, las aportaciones de Hillegan fueron contestadas por diversos autores, entre los que se encuentra el mismo Kohlberg y Habermas. Habermas señala que el tipo de problemas que Hillegan pone de relieve pertenecen a la periferia de la teoría moral y que son anomalías o problemas subsidiarios de un paradigma científico que es por lo demás adecuado. Con esto quiere decir que aquellos problemas que se dan en el ámbito privado o mundo de la vida son temas personales que no morales y que por lo tanto no se refieren a cuestiones de justicia, sino a cuestiones de vida buena que recaen en el criterio evaluativo de cada persona. Con lo que para ambos autores, Hillegan estaría confundiendo los temas de justicia con los de vida buena, desdibujando así las fronteras de lo moral. Este autor entendía que Hillegan estaba confundiendo la ética de la justicia con la ética del cuidado. Ahora bien, Sheila Ben-Avid nos ofrece una vía para el encuentro de la ética de la justicia con la ética del cuidado, ya que entiende que concebir las cuestiones personales como cuestiones morales es necesario, pero renunciar al universalismo significaría dejar de considerar a cada ser humano con igual valor. Y se trata de que tanto la mujer como el hombre no se excluyan, sino que se entienda que ambos tienen valor. Ben-Avid propone concebir las cuestiones de vida buena como temas morales, sin prescindir del universalismo kantiano, ya que una ética del cuidado solitaria corre el riesgo de situarnos en una posición en la que consideremos que solo es bueno aquello que beneficia a quienes queremos, y esta posición no sería justa porque sería la moral de la satisfacción. Y este punto aquí donde dice una ética del cuidado solitaria corre el riesgo de situarnos en una posición en la que consideremos que solo es bueno aquello que beneficia a quienes queremos. O sea, se trata de que cuando hablamos de universalismo no dejar solo, o sea, no solo enfocarnos en la ética del cuidado, porque si hablamos solamente de ética del cuidado, se va a correr el riesgo de que sería solamente algo orientado a eso, o sea, solitario, no, sino enlazar tanto la ética de la justicia como la ética del cuidado. En conclusión a la lectura, el desafío que lanzó Hillegan encendió el debate sobre si la ética del cuidado es realmente una ética feminista o femenina. En este sentido, es importante recordar que Hillegan distingue entre ética feminista de cuidado y responsabilidad y ética femenina de autosacrificio, señalando que el cuidado se caracteriza por el sentimiento de formar parte de una red de relaciones con ternura y responsabilidad para cumplir con lo cual no es necesario destruir el propio yo. Con la propuesta de Hillegan se identifica con un enfoque feminista de la moral que rehuye el autosacrificio en ciernes de la libertad de las mujeres. Queda claro, pues, que el trabajo de Hillegan supuso un antes y un después en el pensamiento feminista, pero también en su aplicación desde lo moral a otros ámbitos, trazando un viaje sin retorno desde las cuestiones de género a las cuestiones de poder. Pero lo más importante fue poner de relieve que cuando se incorpora la voz de las mujeres, todo lo que se creía inamovible empieza a tambalearse. Así pues, una de las grandes aportaciones de dicha autora fue el mostrar que el modelo de Kohlberg no puede ser aplicado universalmente de modo objetivo porque tiene las limitaciones inherentes a su origen cultural occidental e ideológicamente liberal. Muy bien, ya que abarcamos las dos lecturas sobre la moralidad y el desarrollo psicológico, ahora voy a estar comentando de forma breve sobre la película Nada más que la verdad. Bien, un punto importante que puedo resaltar de esta película y es que cuando la reportera Rachel escribe una historia, revela la identidad de un agente encubierto de la CIA. El gobierno demanda a Rachel por revelar esa fuente y ella desafía al fiscal
Matt Dillon, y es encarcelada. Mientras tanto, su abogado, Albert Bunsen, lleva su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. La película da a entender que revelar la identidad de un agente de la CIA es algo ilegal. Entonces, vemos que Rachel se encontraba, de todas las etapas que hemos analizado, podemos identificar que se identifica o se puede dar a entender que ella se encuentra en la sexta etapa, que habla de los principios éticos universales. Esta etapa es donde las personas guían sus decisiones morales en base a principios éticos escogidos de forma autónoma. Los sujetos respetan las leyes sociales en la medida en que no interfieran con sus valores. O sea, ella respetaba las decisiones, ella respetaba las decisiones morales y tomaba decisiones de forma autónoma, de forma particular, pero siempre y cuando no la afectara a ella. Vemos que ella estaba muy interesada en salir en los periódicos, en ser conocida, pero ella no quería que le afectara a ella. Un punto importante y es que en el transcurso de la película hay una parte donde un señor se expresa y dice: con lo que ustedes estén conformes, quizás el gobierno no. Las leyes nunca son claras del todo. Es ilegal que un oficial de gobierno revele la identidad de un agente de la CIA encubierto. El caso de Alison Bandora. Rachel trabajaba para el Escritorio Nacional escribiendo una historia. Luego vemos que en el transcurso de la película, cómo va aconteciendo todo, la causa, la consecuencia de todos los actos de Rachel y así sucesivamente. Podemos ver aquí, en cuanto a la película, o se puede identificar también la ética de la justicia y la ética del cuidado, que decía anteriormente, la ética de la justicia tiene que ver con lo legal, el derecho y todo eso. O sea, en cuanto a la película, todo lo relacionado a la demanda, a la justicia, y eso tenía que ver con la ética de la justicia, según Kohlberg, y la ética del cuidado. La ética del cuidado en cuanto a lo que tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la certeza de que el bienestar e incluso la supervivencia requieren algo más que autonomía y justicia, el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes. Muchas gracias, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Esperamos que hayan aprendido y les haya gustado.